Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video de mi canal, en el que trataremos temas relacionados al aprendizaje de la medicina, desde materias básicas como anatomía, embriología, histología, hasta materias clínicas un poco más complejas. En este primer video hablaremos acerca de las generalidades de la anatomía, una introducción a la materia. La clase estará dividida en 5 partes, comenzando con su definición y su clasificación según su enfoque, la organización general del cuerpo, la posición anatómica, planimetría y al último hablaremos acerca de términos de relación y comparación. Comenzando con su definición, esta se define como la ciencia que estudia la estructura o morfología de los organismos, es decir, se estudiará tan solo su estructura, su forma, su tamaño, pero no su función. La palabra anatomía proviene del griego anatome, que significa cortar a través de o disección, y la palabra disección proviene del latín dis, que significa separación, y sectio, que significa parte. Ya en conjunto su definición sería cortar o separar los tejidos del cuerpo para su estudio, cuyo procedimiento permite estudiar la estructura del cuerpo humano. Por otro lado, su clasificación, según su tipo de estudio o su enfoque, será de 3 grandes partes: anatomía regional o topográfica, anatomía sistémica y anatomía clínica. Comenzando con la anatomía regional, esta considerará la organización del cuerpo humano en función de sus partes o segmentos principales, es decir, va a haber un cuerpo principal que estará subdividido en grandes regiones que correspondería a miembro superior, cabeza, cuello, tórax, dorso, abdomen, pelvis y periné, siendo estos últimos 4 partes de una región en común que correspondería al tronco. Y por último, una pareja o un par de miembros inferiores, que este a su vez puede subdividirse en 10 grandes regiones, que sería la región glútea, región anterior del muslo, región posterior del muslo, región anterior de la rodilla, región posterior de la rodilla, región anterior de la pierna, región posterior de la pierna, región anterior del tobillo, región posterior del tobillo y región del pie. Este tipo de anatomía o su estudio estará centrado en la descripción de una determinada parte, área o región, examinando, comparando las diferentes estructuras sistémicas, músculos, nervios, arterias, venas, etcétera, que se contienen o que se encuentran dentro de ella. Como ejemplo, podríamos mencionar que se podría estudiar la región del cuello examinando músculos, nervios, venas, arterias que se encuentren en esa región. Por otro lado, la anatomía sistémica estudiará todos los sistemas orgánicos que funcionan conjuntamente para llevar a cabo funciones complejas. Para recordar que los principales sistemas del cuerpo son el sistema tegumentario, que se compone de piel y sus apéndices, que sería pelo, uñas y glándulas sudoríparas; el sistema esquelético, que se compone de huesos y cartílago, el cual es el soporte básico de todo el organismo; el sistema articular, que se compone de articulaciones y sus ligamentos asociados que conectan dos o más partes óseas; sistema muscular, que se compone de músculo esquelético, los cuales al actuar o al contraerse movilizan hacia todo el organismo; el sistema nervioso, que se compondrá de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico; el sistema nervioso central compuesto por encéfalo y médula espinal, y sistema nervioso periférico compuesto por nervios y ganglios sensitivos y motores; el sistema cardiovascular, que se compondrá de corazón y vasos sanguíneos; sistema respiratorio, que comenzará desde nariz, pasando por faringe, laringe, tráquea y hasta llegar a los pulmones; el sistema digestivo o sistema alimentario se compondrá de todo el tracto digestivo, comenzando desde la boca, pasando por esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso hasta llegar al ano; el sistema urogenital, que se compondrá de 2 grandes sistemas: del sistema urinario, que correspondería a riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra; y el sistema reproductor o genital, que se compondrá de las 2 gónadas, los ovarios en el caso de la mujer y los testículos en el caso del hombre. Por último, tenemos el sistema endocrino, que se compone de estructuras especializadas, las cuales secretarán hormonas, que estas a su vez regularán la acción de otros órganos. Por último está la anatomía clínica, la cual también se conoce como anatomía aplicada, la cual subrayará aspectos
estructurales y funcionales, correlacionándolos con casos clínicos. En este tipo de anatomía se invierte el curso de estudio de la regional o la sistémica, mientras que estos dos tipos de anatomía responden preguntas como cuál sería la acción de este músculo o qué nervio inerva esta región de la piel. La anatomía clínica responderá a preguntas como cómo se manifestaría la ausencia de este músculo o cuál es el nervio cuya lesión causa el entumecimiento de esta zona. Pasando ahora a la organización general del cuerpo, como ya sabemos, la célula constituye la unidad funcional y estructural de todo el organismo. En conjunto o la organización de varias células formará a los tejidos, dos o más tejidos formará los órganos. Un sistema estará compuesto por órganos correlacionados que tienen una función en específico, una función en común, y el conjunto de sistemas formará un organismo. Entonces, en resumen, las células son la unidad funcional y estructural del organismo, el conjunto de células formará los tejidos, dos o más tejidos formarán a los órganos, el conjunto de órganos formará los sistemas y el conjunto de sistemas formará un organismo. Como ejemplo, podríamos mencionar acerca del sistema nervioso, del cual su unidad funcional o estructural es la neurona. En la unión de varias neuronas se formará una red nerviosa que correspondería al tejido nervioso. Este tejido formará después los principales órganos, que sería encéfalo, bulbo raquídeo, médula espinal, etcétera, y ya en conjunto estos órganos formarían lo que es el sistema nervioso. Pasando ahora a la posición anatómica, esta posición es de suma importancia porque bajo ella se describirán todas las estructuras anatómicas. Esta posición va a ser constante y única en toda la práctica médica y lo que se busca es no tener ambigüedad o confusión en todas las descripciones y ubicaciones que se realicen. Las características que va a tener es que el cuerpo humano tiene que estar en biperestación o de pie, con la vista hacia el frente, los miembros superiores extendidos a lo largo del tronco, con las palmas de las manos hacia adelante, los miembros inferiores juntos con los pies hacia adelante, y esta posición se va a adoptar globalmente en todas las descripciones anatómicas y médicas que se realicen. Al utilizarla, esta posición junto con terminología médica adecuada podrá relacionarse con exactitud una parte del cuerpo con cualquier otra. En relación ahora a la planimetría, al igual que la posición anatómica, con esto se busca que haya más facilidad o más exactitud al momento de describir alguna estructura. En esta se van a realizar o se van a trazar planos imaginarios a lo largo del cuerpo. Los principales planos, los tres principales planos, sería plano medio sagital, plano frontal o coronal y plano transverso. Comenzando con el plano sagital, este va a ser un plano, un trazo vertical que va a atravesar longitudinalmente todo el cuerpo, pasando por la cabeza, cuello y tronco, en el que se dividirá el cuerpo en una porción izquierda y una derecha. Posteriormente, el plano frontal o coronal, al igual que el anterior, este será un plano vertical, atravesará todo el cuerpo, pero en este caso el cuerpo tendrá una porción anterior o ventral y una posterior o dorsal. Por último, el plano transverso, a diferencia de los anteriores, este será un plano horizontal, el cual dividirá el cuerpo en una porción superior y una porción inferior. Después tenemos los términos de relación y comparación. Estos van a ser adjetivos dispuestos en parejas, es decir, antónimos dispuestos en parejas, cuya función será describir, comparar o ubicar distintas partes del cuerpo o comparar su estructura con respecto a otra. Los primeros términos que tenemos son anterior y posterior. Anterior, que se relaciona o que significa que lo que está enfrente, y posterior se va a referir a todo lo que está por detrás. Como ejemplo, podríamos decir que la nariz con respecto a la oreja se encuentra en una posición más anterior porque está más hacia enfrente. Y viceversa, podríamos decir que la oreja con respecto a la nariz se encuentra más posterior porque está más hacia atrás. Después tenemos los términos medial y lateral. Tomando en cuenta la línea media del cuerpo, la que se traza, medial significaría todo lo que está más cerca de esta línea y lateral todo lo que está más alejado, todo lo que está más distanciado de esta línea media del cuerpo.
Como ejemplo, podremos tomar algunos huesos del esqueleto diciendo que las costillas, con respecto al húmero, son más mediales. ¿Por qué? Porque están más cerca de esta línea media del cuerpo. En cambio, también podremos decir que el húmero es más lateral con respecto a las costillas porque están más alejados de esta línea media del cuerpo. Después tenemos los términos superior o craneal e inferior y caudal. En estos términos vamos a tomar en cuenta la línea horizontal que divide el cuerpo en una porción superior e inferior. Comenzando con superior, este se va a referir a todo lo que está por arriba de esta línea media, y craneal se va a referir a lo que está más próximo al extremo superior del tronco o más próximo a la cabeza. En cambio, inferior o caudal va a ser todo lo contrario, va a ser lo que está ubicado por debajo de esta línea media, y caudal va a ser lo que está más próximo al extremo inferior del tronco. Como ejemplo, podríamos tomar al corazón y al intestino, diciendo que el corazón con respecto al intestino es más superior o craneal, y de igual forma podremos decir que el intestino es más inferior o caudal con respecto al corazón. Posteriormente tenemos los términos proximal y distal. Teóricamente, proximal quiere decir que está ubicado más cerca del punto de origen o más cerca de la raíz, y distal que está más ubicado o está más lejos del punto de origen o de la raíz. Como ejemplo, podríamos tomar el miembro superior, tomando en cuenta que el hombro es la raíz de este miembro superior, de ahí se origina. Podríamos decir que el hombro, con respecto al codo, está más proximal. En cambio, también podríamos decir que el codo, con respecto al hombro, es más distal. De igual forma, en el miembro inferior podríamos tomar en cuenta el muslo y el tobillo. Tomando en cuenta que el muslo es la raíz de este miembro, diríamos que el muslo es más proximal con respecto al tobillo, y que el tobillo es más distal con respecto a este muslo. Por último, tenemos los términos superficial y profundo. Superficial quiere decir que está más cerca de la superficie, y profundo, por el contrario, es que está más lejos de la superficie. Como ejemplo, en este corte horizontal, podríamos decir que superficial o la piel es más superficial que los músculos, y los músculos, en cambio, son más profundos que la piel. Bueno, este fue el video acerca de la introducción a la anatomía. Espero les haya gustado. Si fue así, pues suscríbanse, denle me gusta, compártanlo, y nos vemos en un próximo video. Gracias.